Muy buenos días, muy buenas tardes. Como saben, esta semana no voy a poder estar acompañándolos en el desarrollo del Zoom, así que les voy a dejar este pequeño videíto para ayudarlos a elaborar lo que vendría a ser la guía de trabajo que tienen que entregar. En función de las distintas clases que estuvimos conversando, de las correcciones y de los avances, me parecía como la mejor intervención que podía hacer en relación a la construcción del problema de investigación. Porque muchas veces después los elementos que siguen en el diseño de una propuesta de investigación arrastran errores en esta conceptualización o en el armado erróneo o no del todo claro que podemos tener cuando planteamos un problema de investigación. Este Power va a estar también subido en la partecita de la clase de esta semana, para que lo puedan descargar y verlo con tranquilidad. Las primeras consideraciones que tenemos que tener en cuenta es que hay una diferencia entre tema y problema de investigación, ¿sí? El tema es un campo mucho más amplio y donde caben, por así decirlo, diferentes problemas de investigación. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el campo de las políticas públicas, ¿sí? Es un campo enorme, entonces es muy poco preciso. Tenemos que ir definiendo un poco más el campo de las políticas públicas en la salud, en la educación, en políticas inclusivas, en la política económica. Entonces, a medida que vamos definiendo el tema, vamos detectando algunas dimensiones y algunos aspectos. Esto nos va a permitir construir un problema de investigación con una definición específica. Ahora, ¿cómo se hace esta definición? Bueno, tenemos distintos pasos, ¿sí? Primero, el surgimiento de la idea de investigación, que nosotros lo anclamos a la situación problemática. Como se acordarán, el concepto de Borsotti planteaba que una situación problemática es algo que sucede en la teoría o en la empiria, que resulta insatisfactorio para alguien y que para resolverlo necesita o producir conocimientos científicos disponibles o acudir al conocimiento ya hecho. Entonces, primero es la idea. Para esto, el surgimiento de la idea de investigación, tuvimos la guía 1. ¿Sí? Si les cuesta, están ahora resolviendo la guía 3, y les cuesta todavía definir el problema, bueno, vuelvan a leer esa guía. Porque allí ustedes plantearon diferentes temas posibles y diferentes problemas. Entonces, si hay algo que no les cierra todavía del problema que tienen en la actualidad, bueno, pueden ir ahí y recuperar algunos de los temas y de los problemas que habían trabajado. El planteamiento del problema de investigación supone establecer los objetivos de la investigación, las preguntas y justificar su viabilidad. Acuérdense que para establecer los objetivos nosotros planteamos una especie de fórmula que para una carrera de grado suficiente, digamos, que planteamos un verbo, el contenido, barra variable, barra relaciones entre las variables, y la condición, entendiendo por esta última a la parte del espacio y el tiempo. O también puede ser sectorizar una determinada población. Las preguntas de investigación, bueno, hay dos conjuntos de preguntas que ya lo vamos a ver. Una tiene que ver para las que son orientadas al problema en sí mismo y otras para elaborar el marco teórico. Y la justificación, ustedes piensen esto desde un lugar bastante llano, voy a dar este ejemplo, ¿sí? Si yo soy un comité que financia investigaciones y tengo $100.000 para financiar su investigación, me tiene que convencer por qué su investigación es importante. ¿Por qué voy a darle $100.000 a su proyecto de investigación y no a otro? Claramente que hay problemas que tienen diferente nivel de agenda y diferente relevancia, ¿sí? Sin lugar a duda, bueno, ustedes pueden jugar también con eso. Bueno, esto en el ejercicio 1 barra la guía 1 implicaba que ustedes puedan detectar un posible tema, y el concepto de familiarización tiene que ver con estas indagaciones preliminares
que ustedes fueron haciendo en esa primera guía. Esto les permitió identificar qué aspectos ya estaban investigados, y de a poco ir estructurando esa primera idea para poder transformarlo en un problema de investigación. A ver, hay cuestiones, ustedes sabrán, en el campo de las ciencias sociales, el campo de la comunicación, hay temas que están sobreestudiados. Pero hay otros que aparentemente, sobre todo a partir de la pandemia, empezaron a aparecer como interesantes, con poco desarrollo de investigación atrás. Entonces, ahí van a tener el otro inconveniente, que son la imposibilidad de encontrar antecedentes científicos para estos temas tan novedosos. Ahora, esa búsqueda tiene que ser muy exhaustiva, porque decir que no hay ninguna investigación en el mundo realizada sobre tu tema o sobre tu problema es una afirmación muy importante, tal vez la más importante que vayas a decir. Entonces, estas cuestiones es necesario hacer un buen trabajo de indagación. Fíjense esta pregunta para que se las dejo para que se la hagan en esta guía 3. ¿Cómo determinamos si una cuestión puede convertirse en un problema de investigación? Es decir, si efectivamente puede ser investigada. Bueno, hay 4 pasos. Establecer los objetivos, proponer las preguntas relativas al objetivo general y a los objetivos específicos, desarrollar la justificación y demostrar que se puede realizar. Recuerden que ustedes no van a realizar la investigación en términos concretos, pero sí tienen que demostrar que la podrían llegar a hacer. Los objetivos, alguna cuestión más que por ahí en las clases, no sé si no quedaron de todo claro, pero por si las dudas lo reforzamos, tiene que demostrar qué es lo que van a investigar, no los pasos de la investigación. Su objetivo no es ir a entrevistar a X población. Eso es un paso, eso es parte del trabajo de campo que van a realizar, pero no es un objetivo general ni un objetivo específico, como tampoco son los objetivos de ir a modificar o transformar una determinada situación. Eso sería una investigación de intervención en otro tipo de modelo de trabajo, no en este que estamos, por así decirlo, desarrollando. Y muchas veces incluyen en los objetivos las variables correctas de su problema, pero los interrelacionan lógicamente de una forma errónea. Entonces traten de ser claros, de leerlo en voz alta y preguntarse qué es lo que yo quiero decir con este objetivo. Las preguntas acá están, estos 2 niveles de preguntas, no son las 50 preguntas de la guía 1. ¿Sí? En todo caso, esta primera 50 sería el primer set de preguntas. Pero después tengo que pensar las dimensiones que hacen en mi problema, y que en algún punto van a permitir comenzar a deslucidar de a poco el marco metodológico, que van a dar, o la estrategia metodológica, perdón, que vamos a desarrollar. Es decir, vamos a desarrollar una investigación cuantitativa, cualitativa, mixta. ¿Por qué? ¿De dónde me paro para responderme esta pregunta? Y sin duda, en las cuestiones que me interesan investigar, que subyacen a la naturaleza ontológica de mi problema de investigación. Bueno, esta partecita ya lo charlamos bastante en clase, que es la primera set de preguntas, algunos consejos. Y este consejo como más importante, ¿no? Que no se trata de resolver el problema que ustedes están pensando. Esto es un error muy común. Por ejemplo, describir una situación y transformarla o mejorarla en lo inmediato. Uno produce conocimiento científico, en todo caso después escribe un paper, una tesis, es corroborada por un conjunto de colegas, los cuales te dan el visto bueno, publican una revista con referato, y tal vez, en el mejor de los casos, docentes
o funcionarios, o dependiendo de la problemática que estemos trabajando, retoman esos aportes nuestros para operar y transformar la realidad. Sin duda, después que nosotros hacemos la investigación, nos vamos convirtiendo de a poco en expertos en ese tema, y tal vez nos convoquen para desarrollar alguna política pública, para asesorar a determinadas personas que pueden estar trabajando sobre ese tema. Pero durante la investigación no se trata de responder o de resolver el problema, sino de describirlo, de analizarlo, de ver cómo se está desplegando ese problema, ese fenómeno en el mundo. Estas hipótesis en algún punto no las planteamos desde un lugar cuantitativo, sino una explicación tentativa de ese fenómeno. ¿De dónde salen entonces estas explicaciones tentativas? Y bueno, de las lecturas que yo pude ir desarrollando con el tiempo, referido a este fenómeno. Entonces, si veo que en Colombia mi problema de investigación se mueve de una manera, que es muy similar como pasa en Chile, como pasa en Uruguay, como pasa en España, como pasa en México, bueno, es bastante probable que en Argentina se mueva de una manera similar. Depende de qué, y depende del contexto, del tema, de lo que estemos trabajando, etcétera, etcétera. Pero a priori uno podría proponer las explicaciones tentativas del fenómeno en función de los antecedentes. Y seguimos avanzando con la justificación, era lo que le decía hoy. Simplemente acá unos tips para la guía 3 que tienen para desarrollar. La factibilidad, en este caso yo se los pongo y se los dejo para que lo tengan como elemento, pero no es necesario, porque ustedes no van a desarrollar la investigación, pero sepan que si en algún momento tienen que presentar un diseño de investigación, tienen que demostrar que es factible hacerlo. Porque no podemos decir, bueno, vamos a hacer una construcción inductiva de categorías sobre cómo los jóvenes perciben el fenómeno cultural en la pandemia, y por eso vamos a hacer 10.000 entrevistas. Bueno, claro, 10.000 entrevistas en profundidad. Claro, después eso hay que desgrabar, procesar esa información, y después poner, por ejemplo, un programa para procesar esa cantidad de entrevistas como Atlas-T, que es muy difícil. ¿Sí? Yo te digo, esa investigación, así como está planteando en términos metodológicos, no es factible. No significa que la preocupación no sea factible. Es que el abordaje metodológico que están planteando no es el mejor. Y por último, este consejo, ¿sí? Que siempre es preferible considerar una menor cantidad de aspectos, pero que estos puedan ser suficientemente desarrollados y convincentemente fundamentados e interpretados. Bueno, con esta pequeña charla respecto al problema, espero orientarlos para lo que queda de la semana, para que puedan entregar esta guía 3. En caso que necesiten algún plazo extra, por favor, háganmelo saber, y espero sus trabajos dentro del campus. Hasta luego.